la- de la farmacología en el envejecimiento, ¿no? De cómo ese medicamento va a ser alterado o se va a alterar en su farmacocinética, en su farmacodinámica, ¿no? Su farmacocinética, ustedes ya saben, está referida a la absorción de este medicamento, ¿no? ¿Cuánto se absorbe el medicamento? Acuérdense que en el adulto mayor, mmm, en el tubo gástrico va a haber una serie de alteraciones, por ejemplo, a nivel de la cavidad oral van a disminuir, por ejemplo, las papilas gustativas, a nivel del esófago va a disminuir la motilidad, a nivel de gástrico también va a disminuir la motilidad gástrica. Y entonces se va a disminuir el vaciamiento gástrico. Va a demorar, va a haber mucho mayor tiempo del medicamento en el estómago, ¿no? Acuérdense que la mayoría de los medicamentos se absorbe a nivel duodenal, ¿no? Entonces, esos cambios fisiológicos van a alterar la farmacocinética, la absorción. También el adulto mayor, acuérdense que disminuye la acidez gástrica, el pH gástrico, ¿no? Hay medicamentos que necesitan un medio ácido para poder absorberse adecuadamente. Hay otros medicamentos que necesitan un medio alcalino. Entonces, miren cómo todas esas pequeñas cosas pueden ir generando una serie de alteraciones en la absorción de la medicación. También tenemos que ver el metabolismo, ¿no? Acuérdense que la farmacocinética, ¿qué es? Es el estudio de la absorción, distribución, metabolismo y excreción del medicamento en el organismo. Esa es la farmacocinética. Entonces, con respecto a la farmacocinética y la absorción, ya estamos viendo que va a haber una alteración de la absorción o puede haber una alteración de la absorción. En su metabolismo, el 90% de los fármacos se metabolizan a nivel hepático. Y en el hígado hay una sustancia que se llama el citocromo P450, ¿no? Que es el que se encarga de metabolizar la gran parte de los medicamentos que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces disminuye esa enzima, disminuye entonces la posibilidad del metabolismo del medicamento. Acuérdense que también el flujo hepático disminuye con la edad. Entonces hay menor flujo hepático. Hay muerte de los hepatocitos, ¿no? Es una muerte programada, ¿no? Es una muerte programada. Entonces, todo eso va a influir en el metabolismo del medicamento. De ahí tenemos que ver la excreción, por dónde se excreta. El gran porcentaje de los medicamentos que se utilizan se excretan por vía renal, ¿no? ¿Y cómo estará la función renal en un paciente adulto mayor? Si de por sí disminuye la excreción renal, a partir de los 40 años comienza un declive. Definitivamente va a haber una alteración de la función renal de los pacientes adultos mayores. Y eso, que no hablamos si tienen enfermedades o tienen comorbilidades, como por ejemplo hipertensión, diabetes, que producen también disminución de la capacidad o disminución de la filtración renal, ¿no? Alteran la filtración renal. Pueden producir angioesclerosis a nivel glomerular, ¿no? Y disminuyes la parte funcional de la eliminación renal. Entonces, hay una serie de cambios, ¿no? Hay una serie de cambios que se tienen que tomar en cuenta antes de dar una medicación o de dar la medicación. Es por eso que en los adultos mayores nunca empezamos con las dosis altas, con las dosis más altas aceptables. Siempre empezamos con las dosis
baja, ¿no? Con la mínima dosis posible. Y a partir de ahí es donde vamos aumentando la dosis según la respuesta del paciente, ¿no? Son por todos esos motivos que les estoy explicando, ¿no? Es por eso que no le damos pues el tratamiento estandarizado como podría darle a un adulto joven, ¿no? Que yo sé que sin ningún problema va a poder tolerar, ¿no? Y si encima yo veo que hay todos estos cambios en la farmacocinética, ¿no? Y le doy una dosis alta de la medicación, puedo generar efectos adversos, puedo generar los RAL. Entonces, eso es lo referente con la farmacodinamia, perdón, con la farmacocinética. Y la farmacodinamia, pues, la que se encarga de ver los efectos bioquímicos, fisiológicos, ¿no? Del medicamento, ¿no? Y su mecanismo de acción, cómo actúa frente al órgano, o un órgano especial, un órgano para el cual nosotros lo estamos indicando, ¿no? Pero son dos cosas muy distintas. También hay una serie de problemas, pues, a la hora de evaluar a los pacientes, ¿no? A veces no tenemos el diagnóstico. Lo principal es llegar a un diagnóstico adecuado, ¿no? Tener un criterio específico para poder determinar un diagnóstico adecuado. Pero si yo no tengo un diagnóstico adecuado, voy a dar medicamentos que posiblemente no le vayan a ayudar al paciente. Y en vez de generar un beneficio, puedo generar muchas reacciones adversas, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta cuando demos medicación la medicación para los pacientes adultos mayores, ¿no? Con todos estos cambios que tienen que verse, que tienen que observarse y que tienen que tomarse en cuenta. A ver, vamos a presentar. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. ¿Se está movilizando? Sí, se mueve. Ya. Entonces, el tema de hoy día básicamente es envejecimiento y farmacología, ¿no? Vamos a ver cómo el fármaco se ve alterado en su farmacocinética, en su farmacodinamia en el adulto mayor. Y debemos de tomar en cuenta porque podemos generar una serie de complicaciones cuando no damos el fármaco adecuado, las dosis adecuadas. Podemos generar una serie de problemas en el paciente, básicamente. Con respecto a la parte introductoria, ¿no? Como ya venía hablando, ¿no? Optimizar la terapia farmacológica es esencial en el cuidado del adulto mayor, ¿no? Eso es esencial. ¿Por qué? Porque muchos de los ensayos clínicos no incluyen a los pacientes mayores. Un ejemplo, a ver, por ejemplo, tratamiento del dolor. Tratamiento del dolor neuropático. Las guías americanas, europeas de dolor neuropático indican que el medicamento de primera línea para el tratamiento de este tipo de dolor es la amitriptilina. Ustedes saben que ya han llevado farmacología, ¿no? Ujú. ¿Sí? ¿Ya han llevado farmacología o no? Sí, doctor. ¿Qué es la amitriptilina? ¿Mm? ¿Qué es?
Es un antidepresivo tricíclico. Es un antidepresivo tricíclico que está indicado como medicamento de primera línea para el tratamiento del dolor neuropático. Pero nosotros sabemos, en geriatría, que la amitriptilina, o a nosotros los geriatras, la amitriptilina nos da mucho temor por los efectos adversos que producen los viejos, sobre todo en los viejos, en los old que llaman los americanos, sobre todo en esos pacientes, ¿no? Puede producir náuseas, vómitos, dolor abdominal, puede producir también retención urinaria, ¿no? Globo vesical. Entonces, todas esas cosas puede producir la amitriptilina. Lógico, pero te dice, pero doctor, la guía dice, sí, pues, pero la guía excluye a todos los pacientes mayores de 70 años. O sea, y además las guías son eso, son guías, pero primero prima tu criterio, ¿no? Tú no puedes hacer caso a la guía completamente, solamente es una guía, ¿no? Es una guía, ¿no? Al final el criterio es tuyo, el criterio médico es lo que prima. Si yo sé que la amitriptilina tiene muchos efectos adversos, o yo sé, por ejemplo, que este paciente tiene hipertrofia prostática y que orina cada rato y que empuja para orinar, le daré amitriptilina. De repente tendría que elegir un medicamento de segunda línea, qué sé yo, ¿no? Que tenga muchos efectos, menos efectos adversos que ese medicamento. Y entonces así, no solamente con ese medicamento, sino tiene ahí una serie de medicamentos que puede producir pues esa situación, ¿no? Entonces por eso es adecuado optimizar la terapia farmacológica en el adulto mayor, es esencial, ¿no? El proceso de prescripción es complejo, ¿no? Lógico. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a prescribir la medicación pues a dosis estándares, ¿no? Vamos a ver, ibuprofeno 400 miligramos cada 8 horas, ¿no? Otro medicamento que estemos acostumbrados así a una dosis estándar. Los antibióticos sobre todo, ¿no? Los antibióticos, ¿no? El meropenem, 2 gramos cada 8 horas, ¿no? El novenoso. Pero no nos damos cuenta que en el adulto mayor, por los cambios propios de la vejez, estos pueden generar alteración de la farmacodinámica y la farmacocinética y la farmacodinámica. Por eso nosotros debemos empezar siempre la prescripción de un medicamento no con la dosis máxima ni la dosis tope. Debemos empezar con las dosis, con la menor dosis permitida, ¿no? Con la menor dosis permitida, con la dosis que sabemos que va a haber un efecto positivo en el paciente. Entonces empezamos con esa dosis mínima y de ahí vamos trepando de a pocos. No es que yo le ponga menor dosis a lo que se me dé la gana, no, es menor dosis de la permitida, ¿no? El límite inferior de la dosis. A partir de ahí yo voy trabajando, ¿no? Si requiere o no requiere ese paciente que le incremente la dosis, ¿no? Hay un gran porcentaje que sí requiere, pero hay un gran porcentaje que maneja muy bien con dosis bajas, ¿no? Sobre todo los abuelitos. Un ejemplo que nosotros lo vemos a diario es con el uso de los opioides, ¿no? Por ejemplo, con morfina, ¿no? La morfina para el tratamiento del dolor en pacientes oncológicos está indicado 0.1 por kilo de peso. O sea, un paciente de 60 años recibe 6 miligramos cada 6 o 4 horas de morfina. Pero sabemos que en los adultos mayores, en los politraumas, en los desnutridos, en los pacientes renales, en los pacientes, en los pacientes hepáticos o que tienen una enfermedad hepática crónica, le debo dar a la mitad de dosis.
Si le doy 0.1, le tengo que dar 0.05 por kilo de peso. Entonces, así le tengo que, me doy cuenta que con esa dosis, por ejemplo, de morfina, a la mitad de la dosis, calma el dolor. Le va muy bien, mejora el dolor. Y ya no genero el efecto adverso, el efecto indeseado de ese medicamento cuando lo utilizo una dosis estándar, ¿no? Náuseas, vómitos, hipotensión, ¿no? Después, los efectos adversos debidos a la medicación deben de tenerse en cuenta, ¿no? Por las enfermedades crónicas, el deterioro cognitivo, el soporte social, ¿no? Los efectos adversos son los RAM, bueno, entonces podemos evitarlos cuando damos a dosis muy bajas, ¿no? Dosis bajas permitidas, ¿no? No dosis bajas que a mí se me ocurre. Cuando hablo de dosis bajas, son dosis bajas permitidas, ¿no? Que la literatura dice que a partir de tal miligramo por kilo de peso hace efecto. ¿Ya? ¿Cuáles son las características del paciente mayor? ¿Cuáles son las características del paciente adulto mayor? Primero, que tiene enfermedades frecuentes, ¿no? Tiene múltiples enfermedades, tiene muchas comorbilidades, ¿no? Tiene alteraciones sensoriales, ¿no? Disminución de la agudeza visual, tiene riesgo de caerse porque no ve bien, tiene problemas auditivos, puede presentar un síndrome de Meniere, tienen insomnio, tiene problemas osteomusculares, ¿no? Tiene artrosis de rodilla, de cadera, que le hace claudicar en su marcha y ya no deambula mucho. Tiene riesgos cardiovasculares, hipertensa, dislipidémica, sufre estreñimiento, es hipertensa, depresión, diabetes y alteraciones respiratorias crónicas, ¿no? Pero tiene una serie de alteraciones, una serie de comorbilidades el paciente, y por eso recibe, pues, gran cantidad de medicación. Acuérdense que los pacientes adultos mayores lo mandan a gastro y sale con un paquete de medicamentos. Lo mandan a endocrino, sale con otro paquete de medicamentos, ¿no? Entonces, las comorbilidades, es por eso que dice que las comorbilidades favorecen la polifarmacia, y esta a su vez las interacciones, los RAM, ¿no? Las interacciones medicamentosas, o las reacciones adversas y el incumplimiento, lógico, porque si se presentan reacciones adversas, definitivamente a veces se incumple con la terapéutica, el paciente ya no quiere tomar nada de esas cosas. Muy bien. Entonces, este cuadro básicamente es para ver, ¿no? Para ver, por ejemplo, que va a haber una alteración en la farmacocinética, como ya lo hemos estado hablando, va a haber una alteración en la farmacodinamia, ¿no? Esto va a generar la posibilidad que se haga un RAM, ¿no? Una reacción adversa al medicamento. Recordemos que en la alteración farmacodinámica hay disfunción neuroendocrina, hay inflamación de bajo grado y hay muchas comorbilidades. La homeostasis es, la homeostasis es cuando el paciente está todavía controlado, ¿no? No se descompensa todavía. Pero sí hay una situación que se llama sarcopenia y la que va a generar
que el paciente de un momento a otro se convierte en dependiente. ¿Y qué es la sarcopenia? Realmente la sarcopenia es la pérdida de la masa muscular, ¿no? Que puede deberse pues a muchos factores, ¿no? Como por ejemplo la poca ingesta de alimentos, la alimentación. ¿Por qué? Porque el paciente pues en la parte gustativa va a haber una serie de alteraciones en la parte gustativa. También porque conforme avanza la edad se consume músculo y aumenta la masa grasa, ¿no? Entonces disminuye masa muscular, hay sarcopenia, ¿no? Acuérdense que también hay alteraciones de no solamente del músculo, sino a nivel sérico podemos encontrar pues la albúmina disminuida. Y acuérdense que muchos de los medicamentos que utilizamos nosotros en hospitalización, muchos de esos medicamentos necesitan la unión a la albúmina para que puedan hacer su efecto, ¿no? Si no, no va a haber una buena respuesta, ¿no? Si es que no hay una unión. Si no entienden los antibióticos la posibilidad de unirse a un transportador como ¿no? como la albúmina, ¿no? También hay disfunción endotelial, ¿no? Hay inmunosenescencia, ¿no? Eso se llama alteración farmacodinámica. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, doctor. Ninguna. Vale. Dame un minutito, por favor, un minuto. Vamos. Entonces, ¿cuáles son? Hay unos errores comunes en la prescripción de la medicación en el adulto mayor. Hay 10 errores comunes. Uno de ellos es el diagnóstico incompleto o errado. No hacemos un diagnóstico adecuado. Por ejemplo, en dolor, ¿no? Lamentablemente en la universidad no nos enseñan a manejar dolor, ¿no? Solamente nos enseñan que dolor, solo hay un tipo de dolor y para todo le damos nosotros AINES, ¿no? Para todo tipo de dolor, AINES, ¿no? Es lo único que hemos aprendido, ¿no? A dar dolor, AINES, igualito un AINES. Ketoprofeno, diclofenaco, ¿no? Y lo que aprendemos también, ¿no? Diclofenaco con dexametasona, ¿no? Ese combo, pues, que es un combo bien conocido, ¿no? Por ejemplo, no, hacemos un diagnóstico incompleto y muchas veces errado, por ejemplo, en dolor. No le ponemos el nombre y apellido al dolor. Acuérdense que en dolor hay el dolor nociceptivo, ¿no? O es un dolor crónico o es un dolor agudo. Y si es un dolor crónico o es un dolor agudo, ¿qué tipo, fenotípicamente, qué tipo de dolor es? ¿Es nociceptivo? ¿Es somático o visceral? ¿O es neuropático o es mixto? Que tiene somático, perdón, que tiene nociceptivo y de neuropático, ¿no? El dolor mixto. Entonces, como no le damos un nombre y apellido a ese dolor, para todo le vamos a dar AINES, ¿no? Y lamentablemente para el dolor neuropático los AINES no hacen pero ni cosquilla, ¿no? En el dolor neuropático los AINES no hacen ni cosquilla. Entonces, ¿qué es lo adecuado para el dolor neuropático? Los coadyuvantes.
como les estaba contando antes, los antidepresivos tricíclicos están como primera línea. También están los antidepresivos, los inhibidores de la IRS y los duales. También están los anticonvulsivantes, ¿no? Como la gabapentina, pregabalina. Pero antes que ellos están los antidepresivos tricíclicos. Entonces, yo le di Celecoxib, Valdecoxib, ¿no? Al paciente, o naproxeno. Pero por las puras le estoy dando esa medicación porque generalmente no, o sea, no le va a hacer absolutamente nada para el dolor neuropático. Y generando mayores riesgos. Acuérdense que el Celecoxib tiene riesgo cardiovascular en un paciente hipertenso que está mal controlado, o un paciente que ha tenido antecedentes de infarto de miocardio, yo no puedo darle el Celecoxib. O es un paciente de repente que tiene antecedentes de úlceras gástricas, úlceras duodenales. Y al darle un AINE estaría incrementando el riesgo de que ese paciente vuelva a sangrar. No sé si me entienden. O sea, el diagnóstico incompleto generalmente se da. O sea, no es que no se dé, se da, ¿no? Y eso hace que hagamos una prescripción inadecuada de la medicación, ¿no? El otro error común es en la prescripción del adulto mayor, es que no tenemos una historia farmacológica completa, ¿no? Solamente hacemos la pregunta, ¿cuáles son los medicamentos que últimamente has estado tomando? Pues te dirán solamente los que se acuerdan, pero realmente el paciente pues toma una serie de medicamentos. Solamente te dirá los que le ha prescrito el médico, pero no te dice los que toma, los que compra frente a la farmacia, no te dice los que le recomendó la vecina, la cuñada. No te dice. Entonces hay que hacer una buena historia farmacológica para ver pues posibles efectos adversos en los medicamentos, ¿no? A veces se omite un fármaco que esté bien indicado, ¿no? A veces lo omitimos. Dosis o vía de administración inapropiada. Como les manifestaba al inicio, ¿no? A veces estamos acostumbrados a dar dosis estándares, ¿no? Ya no nos gusta agarrar la calculadora ni nada, ni multiplicar por kilo de peso, nada. Agarramos y damos dosis estándares, ¿no? A los pacientes. Acuérdense que en el paciente adulto mayor siempre debe empezar con la dosis mínima permitida. Y a partir de ahí yo ir subiendo las dosis. Las vías de administración también, hay algunas vías de administración que no están indicadas, ¿no? Que no son vías adecuadas, pero igual las utilizan, ¿no? Otro error común también es otro error común es la prescripción de fármacos sin evidencia científica, ¿no? A veces prescribimos fármacos diciendo, bueno, me fue bien a mí, o a mí siempre me va bien con este tipo de fármaco. Pero bueno, sí, pero entonces demuéstrame la evidencia científica. No, en mi experiencia. Aquí no hay en mi experiencia, ¿no? No existe en mi experiencia. ¿Tiene evidencia o no tiene evidencia la utilización de ese fármaco, ¿no? Entonces, debemos de olvidarnos o de dar algunos fármacos porque en algún momento a nosotros nos fue bien. Porque eso no es lo adecuado, ¿no? Falla en considerar interacciones, ¿no? Fármaco a fármaco y fármaco a enfermedad, ¿no?
No consideración de riesgo, beneficio y costo-beneficio. A ver, un ejemplo de esto. ¿Ustedes han llevado cardio? ¿Han llevado cardiología ya? Sí, doctor. ¿Ya han llevado cardiología? ¿Cuándo han llevado? Esa es medicina 1, ¿no? Sí. Se han adelantado duro. Ya. A ver. ¿Recuerdan el índice de chatback para qué es? ¿No se acuerdan? No. El índice de chatback es un índice que me ayuda a determinar el riesgo de stroke en los pacientes que tienen fibrilación auricular. ¿Sí? En los pacientes que tienen fibrilación auricular, este índice me ayuda a determinar cuánto riesgo de stroke tiene y para poder yo iniciar anticoagulación. Pero si yo les digo que este paciente adulto mayor tiene fibrilación auricular, tiene riesgo de caídas, el abuelito se cae por lo menos 2 o 3 veces al mes, tiene deterioro cognitivo, vive con otra persona adulta mayor igual que él, que también tiene deterioro cognitivo, ninguno de sus hijos se encuentra acá, y vive en el último cerro del Agustino, tiene que subir todos los días 50 escaleras, y él ya ha caído en 3 oportunidades en estos últimos meses. Le inicio con anticoagulación, así me diga el chatbot que sí lo requiere. Pregunta. ¿Le inician ustedes anticoagulación a ese paciente o no? No. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Vamos. ¿Podría tener un riesgo de trombosis? Claro, tiene riesgo de trombosis. ¿Cómo se llama? El chatbot me dice que sí, pues tiene riesgo de hacer un stroke. Un índice de chatbot mayor de 3, ya tiene riesgo de hacer stroke. La pregunta es, ¿lo anticoagulan o no al viejito que les he presentado? ¿Lo anticoagulan o no? ¿Qué dicen? Voy a empezar a llamar por nombre porque no me contesta. ¿Lo anticoagularían o no? Una respuesta fácil diría sí, doctor, sí lo anticoagulo. Yo te diría sí, pues tiene un índice de chatbot mayor de 3. El cardiólogo también lo anticoagularía, yo estoy seguro. ¿Ustedes lo anticoagularían o no? No consideración de riesgo, beneficio y costo-beneficio. ¿Lo anticoagularían o no? No, ¿Por qué? como dice, es una consideración de riesgo-beneficio. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, como dice, bueno, pues puede que sea bien riesgoso, por eso entonces se consideraría el riesgo, ¿no? Claro. Lo malo que el índice de chatbot
o toda la mayoría de los índices solamente nos dicen la parte clínica, ¿no? Sí, pues es un paciente que tiene riesgo alto de stroke y tengo que anticoagularlo, dice el índice. Sí, le anticoagulo. ¿Qué le doy? ¿Qué tengo en el ministerio? Warfarina. La warfarina es un medicamento muy un poco de difícil manejo, ¿no? Porque el paciente tiene que estar todos los meses tomando su prueba de INR para que esté a nivel de 3, para que no tenga el riesgo ya no de irse al otro lado, sino riesgo de sangrado, ¿no? Entonces, si yo tengo a un paciente que no tiene familia, o sea, que tiene como familia a otra viejita, que se para cayendo a cada rato, que tiene que subir 50 escaleras para llegar a su casa, ¿no? Que ya tiene deterioro cognitivo, ¿le daría la medicación? En ese paciente yo creo que solamente haríamos control del ritmo y control de frecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene más riesgo de ese paciente de en cualquier momento caer y si está anticoagulado, ¿no? Morirse por un sangrado intracraneal o por una hemorragia, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, o sea, hay que evaluar siempre a los pacientes en todas las esferas. No sé si se entendió. ¿Perdón? Sí se entendió, doctor. Muy bien. No, otro problema que tenemos es no monitorizar el tratamiento ni considerar sus necesidades. No monitorizamos, ¿no? Le damos y ya vente en un mes, vente en 2 meses. No vigilar la aparición de RAMs, ¿no? Que va de la mano con el anterior, ¿no? Con la 8, ¿no? No hacemos un adecuado seguimiento. Y atribuir la RAM a otro síntoma de otra condición, o sea, muchas veces los efectos adversos del medicamento lo atribuimos a otra patología. Eso es lo que quiere decir. No teniendo en cuenta que ese síntoma que presenta es secundario a la medicación y no es un síntoma de una nueva patología. A eso es lo que se refiere. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, doctor. Nada. Muy bien. Algunas cifras importantes. Vean que el 65-90% de los adultos mayores ingieren fármacos. Esto según la OMS. O sea, todos los viejitos consumen medicamentos. 25% experimenta algún tipo de RAM, ¿no? Algún tipo de acción adversa a medicamentos. Del consumo en adultos mayores, bueno, esto en Gran Bretaña, 10 a 20% toman 3 o más fármacos, ¿no? Y 75% de los fármacos son por más de un año. Son fármacos permanentes, literalmente. Entonces, miren las estadísticas, cómo están. No es algo sencillo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la farmacocinética. Acuérdense que le dije que la farmacocinética tiene que ver con la absorción del medicamento, con la distribución del medicamento, con su metabolismo y con su excreción, ¿no? A eso se refiere metabolismo de fármacos y efectos fisiológicos en el adulto mayor, ¿no? Entonces la farmacocinética está dada por todo esto. Entonces, ¿qué pasa con la absorción? ¿Qué pasa con la absorción?
acuérdense que el pH gástrico disminuye su acidez, o sea, se vuelve más alcalino, ¿no? Se vuelve más alcalino el pH gástrico. ¿Por qué? Porque como hemos visto en las clases pasadas, disminuye la secreción de las células parietales, hay más células parietales muertas. También va a disminuir el flujo sanguíneo, ¿no?, a la región gástrica. También va a haber una disminución de la motilidad gástrica, ¿no? Todo eso hace que la absorción esté alterada de algunos medicamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay algunos medicamentos que necesitan un pH ácido para que puedan absorberse. Hay otros medicamentos que necesitan un medio alcalino para que pueda absorberse, ¿no? Ahora, si hablamos de absorción, la absorción se produce a nivel duodenal. Casi el 90% se produce a nivel duodenal, ¿no? Entonces, si yo tengo un medicamento donde es un medicamento que necesita actuar en un medio ácido, pero está en un medio donde el pH está muy bajo, ¿no? Y encima la motilidad intestinal, el vaciamiento gástrico está retrasado, está retardado, ¿no? Eso va a generar alteración en la absorción del medicamento, ¿no? Con respecto a la distribución, acuérdense que la masa muscular disminuye en el adulto mayor. Entonces, aumenta la masa grasa, ¿no? Es la que aumenta. Disminuye el medicamento, el agua corporal, y también disminuye la albúmina sérica, ¿no? En la masa grasa, definitivamente incrementa, ¿no? Se incrementa y lo que se pierde es masa muscular. El agua corporal disminuye. Hay fármacos, por ejemplo, hay fármacos que se distribuyen mejor a nivel, son fármacos lipofílicos, ¿no? Y hay fármacos hidrofílicos, ¿no? La albúmina sérica también va a alterar la farmacocinética del medicamento. ¿Por qué? Porque acuérdense que muchos de los antibióticos que nosotros utilizamos, necesitan unirse a una proteína como la albúmina para que pueda hacer efecto, ¿no? Entonces, si esa albúmina está disminuida, muy disminuida, los medicamentos que no actúen adecuadamente. Con respecto al metabolismo. El metabolismo se da generalmente, en más del 90% de los casos, se da a nivel hepático, ¿no? Y como ustedes saben, a nivel hepático, hay una disminución de la enzima del citocromo P450 que tiene que ver con la metabolización de los medicamentos, ¿no? También disminuye el flujo hepático, ¿no? Entonces, todas esas cosas van a generar una serie de cambios en el metabolismo del medicamento, ¿sí? Que va a alterar el metabolismo de los medicamentos. Con respecto a la excreción, ¿no? El 90% de los medicamentos se eliminan por vía renal. La filtración glomerular y la función tubular van a estar bastante disminuidas, ¿no? Acuérdense que la disminución de la función renal empieza a partir de los 40 años. Empieza a partir de los 40 años. Hay una capacidad disminuida, o sea, disminuye la capacidad de concentración renal, también se ve disminuida. Disminuye también su capacidad dilucional, ¿no? Disminuye el flujo renal. Y por ende también disminuye la depuración de la creatinina.
Eso es con respecto a la excreción. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta, chicos? No, doctor. ¿Y cómo es la farmacodinámica? Tiene que ver con los cambios propios del adulto mayor, ¿no? Propias del medicamento y interacciones entre fármacos. A eso se refiere la farmacodinámica. ¿Ya? Vamos a ver algunos efectos farmacodinámicos, ¿no? Por la edad nosotros sabemos que disminuye la reserva homeostática, ¿no? Que afecta a las siguientes funciones, por ejemplo, altera el nivel del control postural, la respuesta circular al ortostatismo, termorregulación y plasticidad de la función cognitiva. Hay mayor vulnerabilidad, por ejemplo, en los pacientes que utilizan benzodiazepinas, narcóticos, ¿no? Como ustedes saben, muchos pacientes son recetados con alprazolam, clonazepam, ¿no? O medicamentos, pues la benzodiazepina produce mucha somnolencia. Un paciente, por ejemplo, que se levanta cada rato en la noche para miccionar, le doy una benzodiazepina y ¡prum! Acaba quiñado. O le doy un anticoagulante oral, por ejemplo, warfarina, y yo sé que es un paciente que tiene alto riesgo de caída, que va a ir a su casa y se cae. Y se cae y se hace un hematoma subdural y tienen que operarlo y fallece, ¿no? Eso es lo que sucede generalmente, muchas veces con los pacientes. ¿Ya? Hay menor sensibilidad a los beta bloqueadores y a los beta adrenérgicos. ¿Dónde se... ¿Dónde se... ¿Dónde se da o dónde es más frecuente la reacción adversa a los medicamentos, por ejemplo? ¿Dónde es más frecuente? En la comunidad. Miren, el 35% de los pacientes que presentan RAN están en la comunidad. Entre 5 y 10% están en los centros hospitalarios, ¿no? O consulta externa, por así decirlo, ¿no? Y en los pacientes hospitalizados, un 5% no hace RAN, un 5%. Entonces vean dónde están los RAN, dónde están las reacciones adversas, más frecuente en la comunidad. ¿Y eso por qué sucede? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué? Porque los pacientes adultos mayores toman lo que todo el mundo le dice, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta bien esas estadísticas, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo para RAM? Primero, que tenga una edad mayor de 85 años. Estos pacientes son muy lábiles, ¿no? Que el paciente tenga depresión, que sea de sexo femenino, que tenga un índice de masa corporal menor de 22 kilogramos sobre metro cuadrado, que tenga polifarmacia, ¿no? La estancia hospitalaria mayor de 14 días, esos pacientes que están mucho tiempo hospitalizados, ellos también. Presencia de discapacidad, ¿no? E insuficiencia renal, ¿no? Todos estos son los factores de riesgo para que el paciente pues, pueda hacer un RAN.
Los RAM pueden presentarse, pues, como agravamiento de la enfermedad subyacente, ¿no? O como síndrome geriátrico, ¿no? De las dos formas. Como un agravamiento, pues, de la enfermedad, o como síndrome geriátrico. Acuérdense que muchos de los pacientes adultos mayores tendían a la dependencia, ¿no? Entonces, puedo encontrar pacientes que vamos a encontrar pacientes que van a desarrollar, ¿no? Síndromes geriátricos. Acuérdense que hay pacientes más lábiles, por así decirlo, y que tienen mayor riesgo de hacer, pues, algún síndrome geriátrico, como caídas, constipación, deprivación neurosensorial, ¿no? Deprivación neurosensorial, inmovilización, ¿no? Dependencia. Eso es lo que nosotros queremos evitar, ¿no? La dependencia en los pacientes, ¿no? Y a veces la medicación, en vez de beneficiarnos, nos puede llevar a eso, ¿no? Nos puede llevar a que el paciente se vuelva no dependiente del punto de vista de la medicación, sino dependiente de su capacidad funcional, ¿no? Síncope, úlceras por presión, deterioro cognitivo, trastorno del sueño, delirio, depresión, vértigo y mareo, ¿no? Hipotensión ortostática, prostatismo. Estos son los tipos de RAM. Estos son los tipos de RAM. Hay dos tipos, el tipo A, que es el más común, y el tipo B. El tipo A es el que es el dosis dependiente, pues, ¿no? Es que va a depender de la concentración de la dosis. Es el que le decía, por ejemplo, nosotros sabemos que ese fármaco puede producir, a ver, náuseas, vómitos, constipación, qué sé yo, mareos, hipotensión ortostática. Pero aún así, como estamos acostumbrados a dar a dosis estándar, le damos la dosis más alta, ¿no? Entonces, los efectos adversos se van a magnificar, ¿no? Por eso es que son, es concentración o dosis, es dosis dependiente, ¿no? ¿Son predecibles? Sí, pues porque nosotros conocemos los medicamentos que utilizamos y sabemos qué efectos tienen, ¿no? ¿No? Ejemplo, la toxicidad por la digoxina, ¿no? La formación de la cubeta digitálica, la hipotensión ortostática que producen, por ejemplo, algunos medicamentos como la tansulosina, ¿no? La hipoglicemia, ¿no? Pacientes que son eh, pacientes que están siendo tratados por la diabetes y le dan medicamentos que están proscritos en los adultos mayores, como, por ejemplo, glibenclamida, ¿no? La glibenclamida es un medicamento proscrito en los adultos mayores porque puede producir esto, ¿no? Puede producir hipoglicemia, ¿no? También los efectos anticolinérgicos de algunos medicamentos, ¿no? La sedación por las benzodiazepinas, las palpitaciones por la teofilina, ¿no? Entonces, ese es el RAM tipo 1, ¿no? Es el dosis dependiente, es cuando yo utilizo la más alta dosis y definitivamente yo sé que ese paciente me va a dar náusea, vómito, constipación, qué sé yo, pero igual lo utilizo, ¿no? El RAM tipo B es más idiosincrático, ¿no? Ya va a depender del organismo mismo, ¿no? Por susceptibilidad individual del paciente, ¿no? El paciente es el que al final decide, ¿no? Muchas de ellas no son predecibles, pues no puedo predecirlo. No puedo predecirlo, ¿no?
no relacionada, acá no está relacionada con la dosis, pues yo le puedo dar dosis pequeñas, igual le puede salir una alergia, un rash cutáneo, ¿no? Menos frecuente, por ejemplo, ¿no? Es menos frecuente, pues, ¿no? El tipo B. Por ejemplo, si yo le doy una medicación, un medicamento específico, y por ejemplo, lo puede producir urticaria, angioedema, broncoespasmo, ¿no? Esto es con respecto a la espiral de la medicación, ¿no? Medicación-enfermedad. ¿Qué es lo que hacemos actualmente? El paciente con una enfermedad inicia medicación, interacción medicamentosa y efectos adversos de drogas, ¿no? Todo es un círculo vicioso, ¿no? Este es un ejemplo, este es un ejemplo de la cascada de prescripción en un anciano con resultados desastrosos o catastróficos, ¿no? Tenemos un paciente con dolor crónico con tendencia a la inmovilidad. Entonces, va por su dolor crónico, que es nociceptivo probablemente, ¿no? Y como es crónico, por lo menos lo tendrá 8, 9, 10 meses con dolor, ¿no? Entonces, llega el médico y el médico, bueno, lo evalúa e inicia con un analgésico narcótico, ¿no? Con oxicodona, por ejemplo, ¿no? Todos sabemos que los opioides, como la oxicodona, puede producir constipación, ¿no? Y posteriormente un fecaloma, ¿no? Y eso puede generar, pues, una pseudodiarrea asociada al fecaloma. Pero aún así, no evalúan bien y le dan loperamida, pensando que es una diarrea en el paciente, ¿no? ¿No? Entonces, presenta diarrea, le doy loperamida, peor, ¿no? Entonces, peor, ¿qué pasa con esa persona, ¿no? Que esa persona está con una pseudodiarrea porque ya está con un fecaloma y aparte, al pensar que tiene una diarrea, yo le indico loperamida, ¿no? Entonces es un completo desastre, ¿no? Te genera un completo desastre. Sugerencias para el manejo de fármacos en los adultos mayores. ¿Cuáles son las sugerencias? Ya le hemos visto los errores, ¿no? Ahora vamos a ver las sugerencias. Primero que hay que establecer un diagnóstico exacto, o sea, no puede ser un diagnóstico general, tiene que ser un diagnóstico fino, como se dice, ¿no? Un diagnóstico claro, ¿no? Por ejemplo, si es dolor crónico no oncológico, tipo neuropático, ¿no? Tipo neuropático. ¿Secundario a qué? Una neuralgia o una neuralgia, dolor neuropático o una neuralgia por diabetes mellitus, por ejemplo. Una neuropatía diabética, una neuropatía dolorosa. Hay que establecer bien el diagnóstico para poder yo afinar y dar, ¿cómo se llama? Dar la medicación respectiva, ¿no? Hay que iniciar siempre, ¿ven? Lo que les decía, ¿no? Siempre hay que iniciar con una dosis baja. Eso es básico. En los adultos mayores, cuando uno le indica, le prescribe, uno tiene que escribir nuevamente en una hoja todas las indicaciones, porque los adultos mayores o lo pierden o se olvidan. Y van a ver que para la próxima consulta
¿no? No ha tomado nada de lo que tú le has dicho, ¿no? Nada, a pesar de que le has hablado, a pesar, bueno, que tiene, a pesar que le has dicho todo, el paciente no lo toma, pues, porque realmente a veces ellos se olvidan, ¿no? Generalmente se olvidan, ¿no? Entonces uno tiene que hacerle una receta muy aparte de todas las indicaciones que tiene que tenga que tener, ¿no? Mantenga esquemas y dosis simples, ¿no? Hay que revisar periódicamente los medicamentos también, ¿no? En los pacientes, por ejemplo, cuando tengo pacientes crónicos, y sé que toman una serie de medicamentos, tengo que pedirle, por ejemplo, que lleven a la consulta la medicación, porque ellos te dicen, no, tengo una pastilla chiquitita color marroncito. Todas las pastillas son chiquititas color marroncito, ¿no? Entonces tengo que saber realmente qué medicación está recibiendo, ¿no? Pregunta también, hay que preguntar, por ejemplo, a la persona mayor, si está tomando algún fármaco que nadie le haya prescrito. Realmente está tomando un fármaco o algún medicamento, ¿no? Que le estén dando y que no esté, pues, prescrito por un médico, ¿no? Ahora, como hay tanta propaganda de tanta medicación, ¿no? Eh, no sabemos qué fármaco, por ejemplo, qué fármaco de repente le ha dado la vecina, le ha dicho la vecina que ha mejorado con tal fármaco, ¿no? No lo sabemos, porque a veces ni siquiera preguntamos. Y hay que evitar la cascada de prescripciones, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Lo que hemos visto. El adulto mayor reviste mayor importancia en el concepto de calidad de vida, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta, primero, que debemos empezar con dosis bajas, ¿no? Dosis bajas, las mínimas permitidas, ¿no? ¿No? Debemos empezar con esas dosis, ¿no? Y a partir de ahí ya ir empezando a subir hasta encontrar su dosis individual de esa persona, ¿no? El tratamiento en el adulto mayor, acuérdate, el tratamiento es, pues, individualizado. Lo otro que tienen que tener en cuenta son los efectos adversos, ¿no? Y los efectos adversos, sobre todo, es el tipo A, que tiene que ver con las dosis, que son dosis dependientes. Ujú. Muy bien. Pregunta, muchachos. Pregunta, chicos. Pero una pregunta, en el caso, digamos, de que a nosotros ese medicamento de que ha estado tomando propio el paciente, de que nosotros no le hayamos citado y no lo traiga el medicamento, o digamos que se olvide o lo ha perdido, ¿qué podríamos hacer en ese caso? Generalmente los adultos mayores deben de venir con un acompañante. Nosotros lo llamamos cuidador, con el cuidador principal. Cuando viene con el cuidador principal es mucho más fácil porque es una persona joven, es una persona a veces de la misma familia o es una persona que la familia ha contratado. Entonces, ella sí te tiene buenos datos, ¿no? Ella sí te puede decir, ¿sabe qué? Sí, doctor, que la vecina le recetó, que el vecino le recetó y le fue muy bien y ahora él está utilizando esto, no está utilizando medicamentos del hospital, ¿no? Eh, pero cuando te viene, por ejemplo, el adulto mayor solo, ya fuiste, o sea, no puedes ni saber qué tipo de medicamento es porque te dice, es una pastilla chiquita, blanquita, ¿no? Todas las pastillas son chiquitas y blanquitas. Entonces, es mucho más difícil sacar ese dato, ¿no? Es mucho más difícil.
Pero la idea, o sea, la idea es que tú trates de identificar qué tipo de fármaco es, ¿no? Si en esta reunión o esta sesión, por ejemplo, o esta consulta vino la paciente sola y no se acuerda, para la próxima tú debes de pedirle, tráeme el medicamento que estás tomando y por cuánto tiempo estás tomando, ¿no? No sé si quedó respondida a su pregunta. Sí, doctor. Medianamente sí, pero está bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Pregunten, muchachos, no deben de tener miedo. ¿No hay ninguna otra pregunta, muchachos? Al parecer no, doctor. Entonces, esto de acá, estas sugerencias, quiero que quede bien claro. Primero que el diagnóstico tiene que ser preciso. En el adulto mayor tú no puedes ir con medias tintas. En el adulto mayor el diagnóstico tiene que ser preciso para darle la medicación precisa, ¿no? Si no, el paciente va muy mal. Y acuérdense, siempre debemos empezar con la dosis más baja. Siempre. A partir de ahí, ya empezamos a buscarle la dosis exacta o la dosis correspondiente, ¿no? También la prescripción, la indicación hay que escribirle grande y claro, ¿no? Porque muchas veces vienen solos y ni siquiera se acuerdan de la medicación que tú uno le está dando. Entonces tiene que dejársela de todas maneras sus indicaciones, ¿no? A ese tipo de pacientes, ¿no? Y hay que revisar, pues yo lo que hago, por ejemplo, es le digo, ¿sabe qué, señora? Para la próxima sesión, tráigame todos los medicamentos que está tomando, todos, hasta el que le recetó la vecina. Hasta ese medicamento necesitamos que lo traiga para ver qué cosa es, y a veces te das con muchas sorpresas, que está tomando un antihipertensivo que tú le has indicado, aparte otro antihipertensivo que le ha dicho la sobrina, la comadre, que le ha ido bien. Y todavía vienen y te reclaman, doctor, el medicamento que me ha dado me hace mal, me siento mareado o mareada. Vas, pides toda la medicación y ves que está tomando 2 antihipertensivos, por ejemplo, ¿no? El que tú le has indicado y el que la comadre le ha indicado, ¿no? O el vecino, la vecina le ha indicado, ¿no? Y lo otro, cuando veamos, pues, estemos en hospitalización, deberíamos evitar la cascada, pues, de prescripciones, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Alguna pregunta más? Preguntas, muchachos. ¿No hay ninguna pregunta más, chicos? No, doctor. Ya. Todo claro, doctor. Ya. Muy bien. Ya, muchachos. Entonces, nos vemos en la próxima sesión. Gracias, doctor. Ya, nos vemos.